El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, El Salvador, bienvenidos a este programa especial Lo Mejor de Al Punto con Sergio Méndez, edición estelar por Canal 30, Tele 1, donde usted nos puede sintonizar todas las noches de lunes a viernes a las 8 en punto por Canal 30, Tele 1. Y es que hemos conversado durante lo largo y ancho de esta semana de todos los temas de coyuntura de actualidad que usted desea conocer. El día lunes, con una muestra, un botón, nos estuvo acompañando Carlos Savelar, destacado abogado, y Antonio Murillo, ex candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Hablamos de muchos temas, incluyendo si hay o no una tregua entre las pandillas hoy por hoy, ya que se le acuña bajo investigación del Faro el presidente Nayib Bukele y parte de su gabinete de haber pactado con las maras cuando era candidato a la alcaldía por San Salvador, por el partido FMLN, el FMLN que en su momento sí pactó con las maras cuando él era candidato y alcalde respectivamente de Nuevo Cuscatlán. Hablamos de todas las acusaciones en contra de Ernesto Mason y de las acusaciones también contra el Partido Arena y el FMLN. Esto fue lo que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. En Al Punto, edición estelar, nos acompañaron los analistas políticos Carlos Savelar y el doctor Antonio Murillo, donde abordaron diferentes temas de coyuntura nacional. Antonio Murillo, analista político, abordó el tema del desarrollo del gobierno y el desempeño de los funcionarios públicos. Yo quiero pensar de que estas situaciones deben de mejorar. Hay que cambiar las cosas. Obviamente venimos de tantos años de padecer muchas situaciones en el país y obviamente estamos quizás llenos de ya tanto negativismo, en el sentido de que ya no quisiéramos que existieran algunas cosas como este tipo, y a lo mejor la gente pues quisiera que las cosas mejoraran, cambiaran, que hubiera una forma diferente de hacer las cosas. Pienso yo de que hay que dar un paso hacia adelante y tener el optimismo de que las cosas pueden mejorar. Sí es cierto de que hay cosas que no debieran de suceder en un gabinete y que no debieran de darse, pero a ver, o sea, aduzcamos de que hay una actitud en la que de repente resbalás. Pero bueno, yo esperaría de que estas cosas ayuden para mejorar. Además, el abogado y analista político Carlos Savelar manifestó que el Plan Control Territorial aún no responde como se publica en redes sociales. El gobierno no permite, porque él pretende a través de los medios de comunicación hacer creer de que todo está funcionando bien. Los homicidios están disminuyendo, ya no hay robos, ya no hay... No. Sí es cierto, ya no hay homicidios, pero hay más desaparecidos. Eso tiene que ver mucho. Entonces, realmente los mecanismos o los medios que están utilizando ellos, los planes de control territorial para poder garantizar la seguridad, están fallando y hay que ser objetivos. Sin embargo, deberá de ser tratar de un acercamiento con los diferentes sectores. Lo mejor en coyuntura nacional y análisis político en Al Punto, edición estelar. Por favor. Bueno, realmente, mira, administrar un país no es una cosa fácil, es una tarea difícil. Obviamente tampoco hay que decir que el presidente de la República tiene culpa de todo lo que sucede en su gabinete de gobierno. Yo quiero pensar de que estas situaciones deben de mejorar. Hay que cambiar las cosas. Obviamente venimos de tantos años de padecer muchas situaciones en el país y obviamente estamos quizás llenos de ya tanto negativismo, en el sentido de que ya no quisiéramos que existieran algunas cosas como este tipo, y a lo mejor la gente pues quisiera que las cosas mejoraran, cambiaran, que hubiera una forma diferente de hacer las cosas. Pienso yo de que
hay que dar un paso hacia adelante y tener el optimismo de que las cosas pueden mejorar. Sí es cierto de que hay cosas que no debieran de suceder en un gabinete y que no debieran de darse, pero a ver, o sea, aduzcamos de que hay digamos, una actitud en la que de repente resbalás. Pero bueno, yo esperaría de que estas cosas ayuden para mejorar, ¿no? Siempre como que en la vida, si tenés algo negativo que sucede, bueno, utilizarlo para mejorar. Y yo creo que una confianza de que las cosas pueden cambiar. No tenemos que negativizar todo. Y creo que estamos ahorita en un país en el que no podemos aumentar el negativismo. Debemos de mejorar nuestra condición, nuestro espíritu, nuestro coraje y decir, este país va a cambiar. Tú sabes de que yo competí en la alcaldía de San Salvador y fue una experiencia enorme para mí, y inclusive, o sea, en un momento dado llegó una decepción de mi parte porque pues hasta los votos que tuve los perdí. Entonces tú dices, la política no es fácil, la política es difícil. Trabajar en política es algo muy complicado y a veces querés que las personas actúen de la mejor forma, hablaran de la mejor forma, dijeran las mejores palabras, actuaran en los mejores momentos, fueran y vinieran y bueno, que todo fuera perfecto, pero lamentablemente siempre hay errores. Listo, doy paso a una llamada telefónica. Muy buenas noches, El Salvador, ¿de dónde nos llama? De aquí de Antiguo, saludándote siempre, Sergio. Somos Gracias, le agradezco. Coménteme, por favor. Con respecto al caballero, el doctor, yo sé que él habla de positivismo, pero mire, hijo lindo, le voy a hablar como que yo fuera su mamá, porque usted puede ser mi hijo. Esto ya no se puede aguantar, hijito. No es que sea uno negativo, sino que usted observa los índices de salud malísimos, la ministra que no se presenta, ¿y quién los elige, lindo? ¿Quién elige a su gabinete si no es el presidente? ¿Y a qué horas cree que empieza a trabajar? A las 4 de la tarde lo vemos pasar. No, papá, no es así, uno madruga para trabajar, sobre todo cuando el puesto se lo ha dado el pueblo, no se ha elegido él por sí mismo. Entonces, y vemos lo que ha pasado con el agua. No estamos hablando tanto de los que no se quieren entregar, que estuvieron con las pandillas, no, lo que urge, hijito lindo, ahorita es esta enfermedad y no vemos nada claro. La ministra no da la cara, solo el señor Alaví, que es íntimo amigo de su presidente, y entonces ¿cómo son las cosas? No es así. Y me manifiesto, ¿sabe por qué? Porque tengo hijos y me preocupa esta enfermedad que no la están tomando muy en serio, le cuento. Entonces, no diga que es negativismo, hijito lindo, ya tuvo suficiente tiempo para actuar y él no actúa. Él se dedica solo a hacer sus cosas como con Osiris Luna y las cosas no son así. Que tenga feliz tarde. Le agradezco, muy amable. Póngame nuevamente esta nota porque es complicado lo que el Faro ha investigado. Fíjese bien, esto. Según declaraciones, el ministro de Hacienda del 13 de enero de este año para ejecutar la fase 3 del plan de control territorial, ojo, los diputados se lo pararon porque ellos no quieren, uno, niegar cada vez que se les llama a la Asamblea Legislativa a la comisión. Dos, no estoy hablando del presidente de ANDA, que la señora muy gentilmente nos acaba de instruir, o de la ministra. Estoy hablando del ministro. Cuando lo mandan a llamar para que explique en qué ha gastado tantos millones que se les ha dado. Número uno. Número dos, esto es interesante, porque pararon los 109 millones de dólares que están siendo discutidos en la Asamblea Legislativa. De ese dinero, ojo, 25.9 millones de dólares están previstos para el equipo de infraestructura de videovigilancia. Ya se los voy a mostrar para la adquisición de estos equipos. También quisieron tomar en mes de diciembre 21 millones de dólares de las pensiones. Ojo, ahora 25.9 millones de dólares están previstos para equipos de infraestructura de vigilancia. ¿Sabe qué empresa vende eso? ¿Sabe qué empresa vende eso? La misma empresa que le mandó el avión al señor Osiris Luna. ¡Uy! Delicado. Licenciado, Sergio. por favor. Delicado, Sergio, esta situación porque... Se ha viralizado en las redes sociales. Correcto. Pero solo esto les estoy contando. Sí, estas conductas o estas situaciones que están dando contrastan con el planteamiento que en un primer momento hace el presidente de la República y dice, vamos a manejar la cosa pública, vamos a manejar la administración gubernamental con toda transparencia.
Entonces, ¿por qué no desde un primer momento el señor Osiris Luna, licenciado, por cierto, es abogado también, Osiris Luna, ¿por qué no dijo? Pues quizás hubiera sido menos el golpe o menos la afectación para la imagen del Estado cuando en un primer momento trataron de ocultarlo. Y ahora sale a la luz. Y no estamos hablando de una ONG, Sergio, estamos hablando de una institución o una empresa meramente mercantil. Y nadie va a dar un viaje gratis si no es a cambio de algo. Y bueno, el día martes nos estuvieron acompañando representantes de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar y Denise Iliesar. Con ellos abordamos los financistas de los partidos políticos, las empresas, los diputados. Hechos, señores, información que virtieron en esta tribuna de entrevista que dejaron con la boca abierta los salvadoreños, empresas que aparecen precisamente en planilla dando $1 millón y luego ganan jugosos contratos de la construcción, entre otros, y llegan a ganar, luego de una inversión de $1 millón, hasta $50 millones en este país. Y luego dicen que los políticos no se acuestan sin cenar, y luego los políticos no pueden justificar el enriquecimiento ilícito. Entre otros temas, hablamos de la ley de la función pública, por qué los políticos no la quieren aprobar. Hablamos de nepotismo, hablamos también del viaje, de quién pagó el viaje de Osiris Luna, y por supuesto también hablamos del Instituto de Acceso a la Información Pública, que solicita información, y el gobierno del señor Bukele ha dado un retroceso tremendo en términos de transparencia. A continuación se lo presentamos. En Al Punto edición estelar nos acompañaron los invitados Eduardo Escobar, quien es director de Acción Ciudadana, y Denise Iliesar, investigadora de Acción Ciudadana. Durante el desarrollo de la entrevista, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, habló de la poca información brindada por los partidos políticos y de quienes pagan sus campañas. Y en esa medida, nosotros como Acción Ciudadana entendemos que hay que pagar este costo de la democracia porque es necesario, o sea, la democracia tiene un costo y hay que pagarlo, pero junto con esto nosotros hemos venido señalando consistentemente desde 2016 que hay que ponerle atención al dinero que financia la política, y hay que ponerle atención en dos aspectos. Uno, el tema de la transparencia de este dinero que financia la política, y lo otro, de la certeza de los datos. Y en esa medida es que nosotros periódicamente, cada año, hacemos una evaluación de los partidos políticos. La investigadora de Acción Ciudadana, Denise Iliesar, abordó el tema de las cuotas y las donaciones al partido FMLN por parte de sus diputados. Por ejemplo, en el caso del partido FMLN, nosotros hemos detectado que los diputados y demás militantes del partido donan hasta un aproximado de 10 a 12 veces al año, y cuando tomamos en consideración los montos que han sido donados desde 2014 hasta 2018, encontramos diputados propietarios que han donado en efecto $60,000 aproximadamente en estos 5 años de estudio. También creo que es importante señalar que en el tema de las cuotas partidarias, pues hablamos de todas las instituciones públicas, no hablamos solamente de la Asamblea Legislativa, sino también de cuotas de militantes que trabajan dentro de las alcaldías o también dentro de la Presidencia de la República o otro tipo de instituciones y demás. Y cuando lo vemos por partidos políticos, encontramos que el 60% de las cuotas partidarias corresponde al partido FMLN. Lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en Al Punto edición estelar. Bueno, yo creo que habría que comenzar señalando que la democracia, el funcionamiento de este sistema democrático tiene un costo, o sea, un costo que hay que pagar, porque aquí lo que implica es que en democracia representativa se necesita el concurso de los partidos políticos para poder hacer gobierno, para poder emitir leyes, etcétera, etcétera. Y en esa medida hay que pagar ese costo de la democracia. Y esto significa que
hay que costear las actividades de los partidos políticos para que ellos puedan competir en una elección, proponer candidatos, proponer planes de gobierno y luego gobernar. Y en esa medida nosotros como Acción Ciudadana entendemos que hay que pagar este costo de la democracia porque es necesario, o sea, la democracia tiene un costo y hay que pagarlo, pero junto con esto nosotros hemos venido señalando consistentemente desde 2016 que hay que ponerle atención al dinero que financia la política y hay que ponerle atención en dos aspectos. Uno, el tema de la transparencia de este dinero que financia la política y lo otro, de la certeza de los datos. Y en esa medida es que nosotros periódicamente, cada año, hacemos una evaluación de los partidos políticos y en particularmente presentamos el mapa del financiamiento de la política donde nosotros estamos señalando cuál es el origen del financiamiento del dinero privado que reciben los partidos políticos y en esa medida es un punto de hacer claras las cuentas, revelarle información a la ciudadanía de quiénes son los que financian a los partidos, sin que esto signifique estarlos estigmatizando, porque no es ese el punto, sino que lo que nosotros hemos señalado es la necesidad de control y transparencia sobre el financiamiento de los partidos. Y aquí con los datos que se mostraban y que después se puede ampliar, hay algunas cosas muy relevantes. Si podemos ver el mapa, estamos viendo a los 25 mayores donantes de cada partido. Y cada una de estas esferas significa un monto de dinero, o sea, según el monto de dinero, así está elaborado este mapa. Este es del periodo 2014-2018. Aquí lo que vemos es cuánto financiaron, o sea, estos grandes donantes a los partidos políticos. Entonces nosotros podemos ver datos de cuotas partidarias, podemos ver datos que la licenciada Silésar puede ampliar, datos sobre los financistas privados de los partidos políticos. Digo, para tener como un panorama, y por eso le hemos llamado mapa, un panorama de quiénes son los actores que financian a la política. Bueno, con la información que hemos recopilado de los partidos políticos, tenemos a la fecha que los partidos han tenido un total de 120.000 registros de donación. Estamos hablando que los partidos deberían de tener 120.000 recibos no de donación. Estos registros también nos indican que también tenemos 66.000 donantes entre personas naturales y jurídicas que han donado a los partidos políticos desde 2014 hasta 2018. Y los datos pues indican que los partidos políticos han recibido en monto de aportaciones privadas un total de 54.1 millones de dólares, solamente de aportaciones privadas, porque el resto corresponde a la deuda política. Ya con los datos y que hemos analizado, pues tenemos a la fecha conocimiento que los sectores de la economía que han financiado mayoritariamente a la política del país, pues han sido las fundaciones privadas, el comercio, la agroindustria, y por supuesto las cuotas partidarias, que sabemos que son los descuentos que se realizan a militantes de partidos políticos que trabajan en instituciones públicas y que tienen que aportar pues una cuota a sus partidos políticos. El día miércoles nos acompañó un panel muy pero muy especial. Marvin de Portillo, el coronel Antonio Castillo y Rafael Domínguez, destacado periodista en nuestro país. Abordamos el tema de financiamiento de las maras por parte de grupos políticos enquistados en el poder, incluyendo Arena, FMLN, Gana, bajo las investigaciones que se han realizado y que Héctor Silva ha esbozado, y también el presidente Nayib Bukele, parte de su gabinete cuando era candidato a la alcaldía de San Salvador y alcalde de Nuevo Cuscatlán. Sobre estos puntos, a continuación, se lo presentamos. En el punto de edición estelar nos acompañaron los analistas políticos Marvin de Portillo, José Antonio Castillo y Rafael Domínguez. Durante la entrevista, el asesor en comunicaciones estratégicas Marvin de Portillo habló acerca del viaje de Osiris Luna y la falta de transparencia del mismo. Decía Sergio que ahora que ya se descubrió todo esto, en realidad lo que este caso nos ha enseñado, primero es la poca transparencia en el manejo de los fondos públicos. Segundo, como lo dije en este mismo programa hace ya varios días, si el viaje de este señor lo hubiese pagado el gobierno, qué mal, porque era un viaje en un jet de lujo. Y si lo hubiera pagado un particular, qué mal, porque qué compromiso se está adquiriendo ya este gobierno con permitir que se le pague a sus funcionarios viajes de lujo. Ahora,
no se hubiera sabido y en este momento estaríamos todavía con ese gran misterio, como que si fuese uno de los grandes misterios de la naturaleza, quién pagó el viaje del señor Osiris Luna, si no hubiese habido una presión ciudadana y una participación de la ciudadanía, principalmente a través de las redes sociales. Además, José Antonio Castillo, analista político, habló de la corrupción y la poca transparencia por parte del gobierno. Conociendo todos los casos de corrupción que ha tenido nuestro país y que ha llevado a la cárcel a algunos presidentes y a otros a estar huyendo fuera de nuestro país, podemos afirmar con toda certeza que la ausencia de transparencia fue el primer peldaño que se tuvo que caminar para llegar a esos vergonzosos y escandalosos casos de corrupción. En este caso, lo que se ha puesto en evidencia es que se trató de, por todos los medios posibles, de evitar que un viaje que había hecho un funcionario de nuestro país a México fuese del conocimiento público, al grado tal que incluso, no obstante, el Instituto de Acceso a la Información Pública está ordenando que se revelara el viaje, quién lo había financiado. El periodista Rafael Domínguez opinó acerca del tratado entre pandillas y políticos. Sergio, esto de las maras, y no es por defender a nadie, porque no creo que esto sea una cosa correcta lo que ha pasado, pero recordemos que hicieron de esto una política de Estado. Y los políticos se metieron en la oferta de basta ya de represión y entraron a la famosa inclusión, apoyados por las Naciones Unidas, apoyados por la OEA. El país entró en un asunto de que pobrecitos los mareros, había que incluirlos, traerlos a la mesa, negociar con ellos, dialogar con ellos. El padre Toño era el que insistía en el diálogo abierto, que había que escucharlos. Y entonces, bueno, esa ola nos llevó ahora a negociar, porque quien dialoga empieza platicando y termina negociando si son fuerzas con poder. Lo mejor en acontecer político y coyuntura nacional en Al Punto, edición estelar. Bueno, decía Sergio que ahora que ya se descubrió todo esto, en realidad lo que este caso nos ha enseñado, primero, es la poca transparencia en el manejo de los fondos públicos. Segundo, como lo dije en este mismo programa hace ya varios días, si el viaje de este señor lo hubiese pagado el gobierno, qué mal, porque era un viaje en un jet de lujo. Y si lo hubiera pagado un particular, qué mal, porque qué compromiso se está adquiriendo ya este gobierno con permitir que se le pague a sus funcionarios viajes de lujo. Ahora, no se hubiera sabido y en este momento estaríamos todavía con ese gran misterio, como que si fuese uno de los grandes misterios de la naturaleza, quién pagó el viaje del señor Osiris Luna, si no hubiese habido una presión ciudadana y una participación de la ciudadanía, principalmente a través de las redes sociales, presionando y haciéndose sentir su indignación por este hecho. Es decir, aquí queda demostrado una cosa, queda demostrado que la participación y la presión de la ciudadanía es clave para realizar una auténtica auditoría de la gestión pública. Esto no viene, y esta investigación no se descubre de parte de la Corte de Cuentas de la República, no se descubre de parte de la Fiscalía. Ni de las CICIDES tampoco. Así es un caso que se descubre a partir de la denuncia ciudadana. Así es que los ciudadanos estamos viendo ya que si en realidad nosotros nos unimos, si nosotros hacemos participación política desde nuestra palestra ciudadana, podemos ir mejorando el accionar de los políticos, porque en realidad los políticos se deben a la ciudadanía. Hay que recordar que desde el más alto puesto político, que es la presidencia de la República, pasando por los señores diputados y los miembros del órgano judicial, todos son pagados con los impuestos que los ciudadanos aportamos al fisco. Conociendo todos los casos de corrupción que ha tenido nuestro país y que ha llevado a la cárcel a algunos presidentes y a otros a estar huyendo fuera de nuestro país, podemos afirmar con toda certeza que la ausencia de transparencia fue el primer peldaño que se tuvo que caminar para llegar a esos vergonzosos y escandalosos casos de corrupción. En este caso, lo que se ha puesto en evidencia es que se trató de, por todos los medios posibles, de evitar
que un viaje que había hecho un funcionario de nuestro país a México fuese del conocimiento público, al grado tal que incluso, no obstante, el Instituto de Acceso a la Información Pública está ordenando que se revelara el viaje, quién lo había financiado, pues se decidió mejor apelar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para evitar dar a conocerlo. No fue sino hasta que se filtra esta información a través del expresidente Mauricio Funes, que se conoce que es un memorándum en el cual ya nosotros podemos saber que fue una compañía llamada Security Tech, que obtuvo en México precisamente contratos por 1.167 millones de dólares en 11 instituciones durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero incluso hasta el Congreso de México cuestionó la calidad del servicio y el costo de cada uno de los 11 contratos que hizo esta compañía. ¿Por qué razón? Porque la reputación de Seguritech ha sido muy cuestionada por su falta de capacidad técnica, altos precios, así como la poca transparencia en los procesos de adjudicación en los que ha participado. Si nosotros vemos que hay solicitudes de fondos a la Asamblea Legislativa para aprobar la primera, segunda, tercera fase y las que vengan del Plan Control Territorio, y saber que parte de este equipo puede ser empleado o que pueda ser comprado, cotizado para poder ser empleado en nuestro país, entonces este viaje resulta más que sospechoso, en tanto que la falta de transparencia viene siendo nuevamente la pata coja que ha golpeado a los gobiernos, y en la actualidad no es la excepción. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a toda la audiencia. Sergio, este es un tema que puedo dividir en 4 escenarios, pero en los 4 escenarios o escenas el factor es la mentira. Y la mentira siempre tiene los pies cortos y la verdad la alcanza. La primera escena fue sus fotografías puestas en el Facebook. Después, como dijo alguien ya en el teléfono, diciendo que el gobierno de México había dado ese viaje. El gobierno de México desmintió. Después se dijo que fue una ONG, que nunca se mencionó, nunca se dio nombre. Después se ha hecho peticiones directas a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y se ha negado toda la información. Se ha tratado de usar la institucionalidad para tapar la información que por derecho le corresponde a la ciudadanía solicitarla. El tercer escenario es cuando se filtra el documento. En paralelo, el Faro ya había alertado de las relaciones posibles de Osiris Luna con esta empresa mexicana. Y el cuarto escenario, donde el presidente de la República valida el documento filtrado, porque él no dijo que era falso, sino que dijo que efectivamente era un documento que se había obtenido de la información del Estado, pero en ese documento se dice claramente que el viaje era de esta empresa, pagado por esta empresa, todavía solicita viáticos, ¿verdad? Porque no le iban a dar viáticos la empresa, sino que solo el transporte, da el nombre de la empresa, es decir, que se ha fabricado toda una sarta de mentiras para una situación que de fondo uno ya puede prever que se trata posiblemente de un tamal amarrado en un buen negocio para alguien y probablemente un mal negocio para el país, porque la empresa también en México es altamente cuestionada por la calidad de sus servicios, pero no nos vamos a meter ahí. El asunto acá es que, ¿qué pasa ahora? Porque el presidente de la República trata de minimizar esto diciendo que vaya, que ahora que se sabe, el hombre andaba trabajando. ¿Trabajando en qué? Seguridad pública, dicen, pero el director de centros penales es más que el director de la policía, es más que el director de la OIE, es más que el mismo ministro de Justicia. En él descansa toda la seguridad pública como para decir que esto es secreto.